16 de octubre. Alguien me hubiese dicho, mira Claudio, te queremos invitar porque el 25 o 26 de enero vamos a estar en la Plaza Ñuñoa teniendo un domingo en la mañana un conversatorio sobre constitución y derechos humanos. ¿A quién me hubiese dicho eso? Mi respuesta habría sido, más que agradecerle la invitación, habría sido decirle, mira, yo no sé qué estás consumiendo, pero lo que sea, páralo de inmediato porque no te está haciendo bien. Es absurdo, digámoslo, la sola idea de pensar que vamos a estar en eso en 100 días más. Y aquí estamos en estos diálogos increíbles hace solo unos meses. Pero quiero agregarles un dato, hoy día es un día particular y que muestra un poco casi la locura que estamos viviendo en este país, con dos caras que están conviviendo y que desafía completamente toda la teoría. Es decir, no solo este espacio no es el espacio habitual de las clases, sino que los temas que estamos discutiendo tampoco son los habituales. ¿Por qué les digo eso? Porque ahora tenemos esta discusión sobre constitución, cómo nos imaginamos, en definitiva, el Chile que queremos construir en conjunto, y en unas horas más, a las 3:30 de la tarde, se inicia una visita a Chile de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la primera visita del Pleno de la Comisión a Chile en la historia. La Comisión tiene 60 años de historia, ha hecho múltiples visitas a países y esta es la primera vez que va a estar en Chile. Y inicia una visita que tiene que ver con la constatación de graves, masivas y sistemáticas violaciones de derechos humanos. Estas visitas se hacen en contextos de crisis de derechos humanos. Y en ese sentido es lo fascinante y lo desafiante del momento actual. Es decir, al mismo tiempo, en un mismo día tenemos esta mirada puesta en el futuro de una nueva constitución, pero el mismo día vamos a estar con sociedad civil y esto es abierto. Si ustedes, hay un link, ustedes pueden buscar ahí en internet por ejemplo, la página de la comisión o en redes sociales, uno llena un formulario donde pone el nombre, organización y puede asistir. La reunión de hoy, la que inicia la semana de visita, es de libre acceso. Y lo que vamos a escuchar ahí son muchas organizaciones que van a comenzar a plantear lo que ha sido la situación de derechos humanos antes del 18 de octubre, desde el 18 de octubre hasta ahora, y los desafíos de lo que viene más adelante. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque el tema de derechos humanos se ha puesto en el centro de la agenda, tanto en el centro de la agenda de la protección de derechos, lo de la tarde, como en el centro de la agenda de lo que queremos que Chile sea, que es nuestra conversación. Y en ese sentido, la alerta, ¿cuál es? Que de alguna manera esto repite un momento histórico que tuvimos al término de la dictadura. Es bien interesante eso, porque al término de la dictadura teníamos las mismas dos discusiones. La discusión de cómo enfrentar en ese minuto lo que había sido una práctica durante 17 años de violaciones graves de derechos humanos, cómo íbamos a enfrentar eso, el acuerdo del nunca más, la centralidad del acuerdo del nunca más, pero también estaba el debate sobre cómo los derechos humanos van a estar en el centro de la discusión del Chile democrático desde el año 90 en adelante. Las preguntas eran las mismas: centralidad de los derechos humanos hacia el futuro y la centralidad de los derechos humanos para hacerse cargo de lo que había sido la dictadura militar. Y en ese sentido, si estamos 30 años después discutiendo los mismos dos temas,
implica que algo falló en la respuesta que dimos estas 3 décadas. De alguna manera, lo que estamos hoy día, lo que sucedió a partir del 18 de octubre, es consecuencia, por una parte, de que la centralidad de los derechos humanos parece que no fue tal como la pensábamos. Las causas del estallido social tienen que ver con violaciones de derechos económicos, sociales y culturales, lo que nos trae hoy día este debate, tienen que ver con situaciones de discriminación de grupos históricamente marginados y excluidos, tiene que ver con situaciones de abuso que de alguna manera rompieron el acuerdo sobre igualdad y no discriminación. Y en ese sentido, la centralidad de los derechos humanos parece que no fue tal como la habíamos proyectado el año 90. Y si se dio un cuadro de graves violaciones de derechos humanos a partir del 18 de octubre, es porque también falló ese acuerdo sobre el nunca más. La verdad, la justicia, la reparación no fue suficiente, pero claramente las reformas institucionales que tenían que venir asociadas a ese proceso de transición fallaron dramáticamente. Y particularmente lo que hemos vivido en términos de represión, de violencia policial y otros, tiene que ver con no haber enfrentado adecuadamente las reformas de las instituciones armadas y de carabineros en el marco de este Chile democrático de post-dictadura. Entonces tenemos una lección clara. Cuando en momentos históricos como el que estamos viviendo ahora no hacemos las cosas bien, esto se paga. Y se paga 15, 20 o 30 años después, como nos está sucediendo hoy día. Entonces lo que nosotros resolvamos hoy, y esto nos trae a nuestro debate, va a marcar cómo resolvemos una futura crisis o no en 30 años más, en 50 años más. Se estudia mucho en materia de derecho constitucional, y cualquiera que haya hecho ahí un par de semestres en derecho recordará que en constitucional se estudia mucho por qué una generación va a estar determinada por lo que otra generación resolvió, que es un debate muy, muy gringo, muy norteamericano. ¿Por qué los padres fundadores van a decirnos cómo tenemos que vivir 200 años después la comunidad? Pero se estudia mucho menos este desafío que tenemos ahora. Nosotros somos esa generación que tenemos una pretensión de que vamos a definir reglas del juego con las que uno debiera hacerlo eso proyectando con la que se va a vivir en este país los próximos 50, 80 años. Si lo hacemos bien es la proyección de lo que se va a vivir, qué reglas del juego se van a vivir de aquí a 100 años más. Ese es el nivel de desafío que tenemos. Vamos a tomar definiciones sobre cómo queremos que sea Chile hacia el futuro y también cómo lo queremos hoy día. Es un juego extraño en ese sentido. América Latina en las constituciones, y con esto empiezo ya a entrar en nuestro tema, juegan un doble rol que en otras partes se entiende poco. Hay un profesor alemán que siempre viene a América Latina, que dirige un centro de estudios comparados en Alemania, en el debate constitucional, él siempre que viene a América Latina plantea lo mismo, dice, no logro entender por qué ustedes tratan tantos temas en la Constitución, si la Constitución describe la situación de poder en el minuto actual. Y siempre la respuesta de este profesor es la misma, y yo lo he escuchado en distintos lugares el mismo diálogo, y siempre la respuesta en los distintos países es la misma. Para nosotros la Constitución tiene un doble sentido. Fija las reglas del juego hoy, pero también es uno de los pocos espacios donde podemos soñar colectivamente lo que queremos. Y tiene que ver con la realidad con la que vive cada sociedad. Nuestra sociedad no nos basta claramente con describir lo que vivimos. En nuestras sociedades necesitamos describir lo que vivimos, pero también necesitamos soñar lo que queremos vivir. Y eso plasmarlo en un texto que sea compartido. Y eso es la Constitución.
La Constitución, ¿qué es? Es una ley, es un triunfo de la humanidad. Es decir, las reglas del juego, de la convivencia social, no las determina una persona, el rey. ¿Se acuerdan? Luis XIV, el Estado soy yo. Yo siempre hago esta pregunta, porque siempre en estos debates hay historiadores o gente que se dedica a la historia. ¿Y cuál es mi pregunta? Luis XIV no hay ningún documento que él haya firmado, carta, nada donde haya dicho el Estado soy yo. Pero parece que lo decía constantemente a su círculo porque pasó a la historia con esta frase. Así que mi duda es si alguien conoce algún documento que yo pueda citar de aquí en adelante de Luis XIV diciendo el Estado soy yo, no saben lo agradecido que voy a estar. Pero parece que no hay ninguno. Pero la respuesta de las revoluciones norteamericanas, francesas, a eso fue decir no, el Estado somos nosotros. Y los gringos, con una capacidad para la publicidad que la han tenido, parece innata siempre, lo tradujeron igual que Luis XIV en 3 palabras. El cambio de época también fue 3 palabras. El Estado soy yo, lo cambiaron por nosotros el pueblo, we the people. Así parte la Constitución norteamericana. ¿Qué es la Constitución norteamericana? Una ley, por eso se habla de ley fundamental, de Carta Magna, etcétera, para referirse a la Constitución. ¿Qué hace la Constitución? Es poner la fe en la ley, en el Estado de Derecho, el rule of law, donde ahí vamos a definir las reglas del juego. ¿Y qué son las reglas del juego? 3 cuestiones. ¿Por qué estamos juntos y juntas? ¿Cómo vamos a organizar el poder para que nadie abuse de él? ¿Y cómo vamos a ponerle límites a aquellos que detentan el poder? Esas son las 3 preguntas de una constitución. Miren ustedes cómo esto juega, todo esto con la idea de derechos humanos como centralidad en el acuerdo político. El para qué estamos juntos. Aquí probablemente 1 o 2 de ustedes terminen en la constituyente. Y lo que van a tener que responder es cómo se va a redactar el artículo 1 de la Constitución. Y el artículo 1 de la Constitución es la pregunta ¿por qué nos juntamos? ¿Por qué nos asociamos colectivamente? ¿Para qué? Y ahí se van a tener que resolver cuestiones como ¿es la persona humana el centro? ¿Es la persona humana entendida que somos todos y todas iguales en dignidad y derechos, como dice la Declaración Universal? Eso vamos a poner en el artículo 1. Vamos a poner que el centro del Estado es la persona, es la familia, como dice la actual, es la comunidad. ¿Qué va a ser el centro de nuestro acuerdo social? Vamos a poner en ese artículo 1 que el Estado debe garantizar y respetar los derechos humanos, por ejemplo, como hicieron los mexicanos en 2011 cuando reformaron su constitución. Si ustedes ven, ese primer artículo es para qué nos juntamos. En esos primeros artículos vamos a definir, además del escudo, de la bandera, vamos a definir quiénes somos. Los temas de nacionalidad, ciudadanía, el debate sobre migración va a estar ahí en el quiénes somos, quiénes queremos ser, quienes constituyamos este país. Vamos en esos primeros artículos, me imagino en un artículo 3, 4, cuando, como dice el actual, Chile, ¿qué es? ¿Es una república democrática? ¿Es una república democrática representativa? ¿Es una república democrática participativa? ¿Es un Estado social y democrático de derecho? Esa decisión colectiva va a marcar cómo vamos a leer toda la Constitución en base a esa declaración inicial. Por lo tanto, nada de lo que ahí se defina, esa primera pregunta, ¿quiénes somos?, es baladí desde el punto de vista de los derechos humanos. La estructura de poder, cosa que ustedes ya han discutido en otros encuentros similares a este, está íntimamente ligado a derechos humanos. Miren ustedes, si le vamos a entregar aquí hay 2 modelos, ustedes saben eso, porque todos lo estudiamos en el colegio, algunos incluso hicieron algún torpedo en eso. ¿Y qué anotaron? Montesquieu. ¿Qué decía Montesquieu? Montesquieu dijo, para que no vuelva a pasarnos esto de concentrar el poder, lo vamos a dividir en 3, para que nadie pueda tener el poder absoluto. Y vamos a tener un ejecutivo, un legislativo y un judicial.
Los norteamericanos en el mismo tiempo dijeron no, lo que nosotros vamos a tener no es un modelo de división de poderes estancos, sino que vamos a generar un sistema de pesos y contrapesos donde unos poderes se controlen al otro e incluso estén a veces superpuestas a alguna función. Y tiene que ver con las confianzas y con las desconfianzas. Y aquí yo no puedo evitarlo, lo siento, les voy a recomendar una lectura. Aquí búsquenlo en internet y les va a aparecer. Hay un profesor español, Alfonso Ruiz Miguel, que habla sobre la historia del derecho. No le tengan miedo al título, es bastante entretenido. Y él trata este tema en lo que nosotros estamos, y es muy provocador, porque él dice, la decisión que se toman en momentos como el nuestro, no se toman sobre la base de lo que queremos, sino que se toman sobre la base de a qué le tenemos miedo. Son los fantasmas los que se activan. Y él dice, el modelo francés era un modelo que le tenía mucho miedo al poder judicial, porque había sido el último aliado del antiguo régimen. Y por eso pone todo el poder en la asamblea, en el pueblo. Y dice a los jueces, ustedes van a ser la boca de la ley, ustedes no pueden ir más allá de la ley. ¿Por qué? Porque les tenemos miedo a ustedes. Los norteamericanos al mismo tiempo le tenían más confianza al judicial, porque había actuado bien en todo el periodo colonial, había defendido, etc. ¿Y a quién le tenían más miedo? Le tenían más miedo a las mayorías. Y dicen, las mayorías, cuando no les ponemos límite a otros poderes que los controlen, tienden al abuso. Y por lo tanto vamos a hacer un poder judicial y una Corte Suprema que sea capaz de controlar a las mayorías. Y vamos a darle poder para hacerlo. Bueno, nosotros vamos a tener que definir lo mismo, 200 años después, uno de esos modelos u otros. Es decir, un poder ejecutivo. ¿Qué vamos a hacer ahí? ¿Le vamos a dar todo el poder al presidente o presidenta? No, vamos a darle todo el poder al Parlamento. ¿En quién? A esta altura, ¿en quién desconfiamos más? O vamos a inventar un sistema, tampoco desde la nada, que existen de controles semipresidenciales, semiparlamentarios. Bueno, esa va a ser una pregunta para la Constitución. ¿Cómo hacerlo para que en 30 años más, cuando vuelva a haber una crisis política, poder cambiar el gobierno sin que eso sea un golpe de Estado? Eso lo vamos a definir en la Constitución ahora. ¿Cómo van a resolver en 50 años más una crisis sin que esa crisis termine siendo un desastre? Esa es una pregunta constitucional y tiene que ver con derechos humanos. El legislativo. Queremos un legislativo que las leyes solo provengan del propio legislativo y del ejecutivo. Queremos un legislativo que también se vea bajo ciertas circunstancias obligado a discutir leyes que vengan de la comunidad. Hoy día eso no existe. Puede existir, es una decisión constitucional y tiene que ver con derechos humanos en términos de derechos de participación política efectiva y no solo nominal o la idea de la representación, cada 4 años usted vota. O por último, el Poder Judicial, ¿qué tiene que ver con esto? Mucho. ¿Quién va a proteger los derechos? ¿En quién confiamos o desconfiamos más? Va a haber que tomar una decisión constituyente en términos de, ¿vamos a tener una Corte Suprema que proteja los derechos? ¿Vamos a tener un Tribunal Constitucional que proteja los derechos? ¿En quién confiamos o desconfiamos más para que esté a cargo de la protección de aquellos derechos que garanticemos? Nuevamente, esa es una decisión que se va a tomar en la Constitución y va a marcar el goce y ejercicio de derechos hacia el futuro. Entonces tenemos el para qué nos juntamos, los principios, el por qué somos una comunidad. Segundo, cómo distribuimos el poder en esa comunidad. Y la tercera pregunta relevante es cómo vamos a limitar a los que van a detentar el poder. Porque aquí hay gente, personas, instituciones y otras a las que les vamos a dar mucho poder. Las leyes, les vamos a poder dar el poder de controlar esas leyes, vamos a darle de ejecutar esas leyes. Bueno, ese control son los derechos fundamentales.
para que ustedes entiendan el lenguaje que se van a topar muchas veces. Cuando escuchan derechos humanos, son los que están consagrados internacionalmente, en los tratados internacionales. Cuando escuchan derechos fundamentales, son aquellos que se incorporan a la Constitución. Cuando se recepcionan en la Constitución, pasan a denominarse derechos fundamentales. Es una cosa de lenguaje que a veces uno tiende a confundirse. Pero muchas veces van a ver ustedes que se ocupan distintamente, pero ustedes ya saben cuál es la diferencia. El debate sobre estos derechos que vamos a reconocer en la Constitución y van a quedar ahí garantizados es el que nos convoca hoy día. Y yo les diría, aquí hay dos cuestiones clave. Uno, ¿cuál va a ser el catálogo? Hoy día tenemos un problema, hoy día nosotros tenemos un catálogo que consagra derechos de libertad. La libertad personal, igualdad formal ante la ley, el no ser objeto de un juicio sin ciertas garantías, libertad de expresión. Pero los derechos tienen dos o tres facetas: las libertades, las igualdades y la participación. Nuestra Constitución se centra en las libertades y es tan ideológica la actual Constitución que incluso los derechos de igualdad los traduce en términos de libertades. El derecho de igualdad, por ejemplo, de salud, de educación, derechos de seguridad social, los traduce en libertad. Usted no tiene el derecho a la salud, pero sí tiene la libertad de estar en FONASA o en una ISAPRE. Ese es su derecho garantizado. En materia de educación, usted no tiene un derecho duro, garantizado, educación de calidad, etcétera, sino que tiene la libertad de dónde va a poner a su hijo o hija a estudiar. No tiene garantizado un derecho a la seguridad social, sino que tiene garantizado ciertas libertades de cuál AFP usted va a estar. Y ni siquiera si va a estar en sistema de AFP o no, incluso ahí es más restrictivo. Es decir, se traducen los derechos en lógica de libertad. Nosotros lo que vamos a tener que discutir es si queremos libertades, obviamente, pero también si queremos derechos en términos de igualdad, de ciertas garantías en derecho a la salud, a la educación, a la vivienda, etc. Y derechos de participación, derechos democráticos. ¿Cómo vamos a participar? ¿De qué forma vamos a contribuir al debate legislativo, etc.? Yo, como ustedes van a discutir eso y después vamos a tener un diálogo, no quiero extenderme mucho en eso, pero sí un alcance. Cuando discutan ahora sobre derechos, qué catálogo de derechos y qué pasa con los derechos sociales ahí, hay una diferencia entre un catálogo simplemente donde uno pone un listado de expectativas o intereses, que es algo parecido a una carta al viejito Pascuero. Sí, hacemos un enorme catálogo donde está todo lo que esperamos recibir: bicicleta, PlayStation, etcétera, derecho a la salud, a la educación. Si ustedes le agregan a ese catálogo la pregunta del cómo garantizamos ese derecho a la educación, cómo garantizamos ese derecho a la integridad personal, ese listado del viejo Pascuero se transforma en política con P mayúscula. Porque es el momento en que empezamos a tomar decisiones de qué debemos hacer para que ese derecho se haga realidad. Y ahí va a venir un debate en Chile que ya está empezando a estar planteado, y este es el debate sobre una constitución mínima o una constitución robusta. Este es el debate que ya algunos plantean no, miren, la tradición de las constituciones es que sean las mínimas reglas comunes. Y otro, no, mire, la constitución tiene que contenerlo todo. Hablaba con unos amigos aquí a la entrada y yo les decía, lo más probable es que Chile, una vez más, arme un híbrido en esto, que no va a ser ni la constitución alemana, ni va a ser la constitución, no sé, del Ecuador o Bolivia, que son las últimas, en esta línea más integral. Ese debate, ¿por qué es tan importante para nosotros hoy día? Porque ese es un debate clave en momentos de desconfianza con la política. Cuando uno desconfía de la política,
en el momento constituyente, en lo que estamos hoy día, uno tiende a querer que esté todo, porque yo desconfío de lo que pase después. Y ahí vamos a tener que ser muy cuidadosos en el cómo, que el cómo tampoco deje atada a la política luego para tomar decisiones en los próximos 100 años de un Chile que va modificándose, cambiando, las necesidades van cambiando. Entonces vamos a tener que armar una buena respuesta de qué catálogo de derechos y cuán desarrollado. ¿Queremos que los derechos de los pueblos indígenas estén ahí? Sí. ¿Queremos resolver todas las situaciones de grupos en la Constitución? Es decir, grupos LGTBI, grupos migrantes, privados de libertad, población afro, etcétera. ¿Queremos que todo eso esté en la Constitución desarrollado? ¿O queremos una cláusula general de no discriminación? Técnicamente ambas son viables y son factibles. Esta es una decisión política. No hay que creer a los que digan que las constituciones se hacen solo de una manera. Entonces, ¿cómo resolvemos eso? Cuando al listado le agregamos el cómo. Cuando uno en el cómo dice no hay forma. En realidad esto no tiene vuelta, esto hay que hacerlo en una ley, esto hay que poner los detalles. Eso indica que tal vez lo que hay que dejar en la Constitución es el derecho general y luego su desarrollo vendrá en la política ordinaria. ¿Hasta dónde estamos dispuestos a confiar en eso? Entonces el cómo es cómo proteger y garantizar esos derechos. Y lo último, como insumo para la discusión que vamos a tener, está relacionado con algo que entiendo que Marián González ya planteó en una reunión anterior y yo quiero reiterarlo, que está relacionado con esto del cómo, que es cuando hablamos de derechos humanos no es solo los principios y el catálogo, es también cómo vamos a pensar la relación con los otros poderes, que es lo que Gargarella, este constitucionalista argentino que, igual que los norteamericanos, tiene una capacidad increíble para ponerle títulos atractivos, llamó la sala de máquinas. ¿Cómo se le ocurrió? No tengo idea, pero lo tradujo muy bien. Nos hemos preocupado del listado de derechos, pero no vamos donde los derechos se deciden, que es en los poderes, legislativo, ejecutivo, judicial. Yo les decía, esa es una decisión de cómo organizamos el poder, pero también es una decisión de derechos humanos. ¿Qué vamos a decir ahí? Hoy día en Chile tenemos, por ejemplo, la responsabilidad política en una crisis futura, 50 años más. No sabemos si vamos a estar en el lado de los que están ganando o los que están perdiendo una crisis política. Es decir, no sabemos si estamos del lado de los violadores de derechos humanos o estamos del lado de los que ven violados sus derechos humanos. ¿Qué decisión tomamos ahí para que nuestros hijos, nuestros nietos, que no sabemos en qué posición vamos a estar, estén protegidos? ¿Qué responsabilidad le vamos a asignar a quien esté de presidente ahí, al Poder Judicial que esté ahí, en una crisis futura en términos de derechos humanos? Pero no solo en la crisis, sino que cómo las autoridades van a tener que hacerse cargo del cómo. Ese también es un debate de derechos humanos. Por lo tanto, los derechos humanos es mucho más que el catálogo. Si entendemos eso, todo valió la pena. Yo creo que las campanas dicen que sí lo estamos entendiendo y que tenemos bendiciones divinas y todo.